Vamos a ver qué es una base ortonormal. Nuevamente, para entender qué es una base ortonormal, necesitamos algunos conceptos. Entonces, vamos a revisar primero esos conceptos y ya luego vemos la definición. Vamos a empezar con el producto interno. Algunos espacios vectoriales poseen producto interno. ¿Qué es un producto interno? Bueno, la definición es que un producto interno o escalar definido sobre un espacio vectorial es una aplicación entre el conjunto de todos los pares de vectores y un número real, cuyo resultado es un número real denotado por, y aquí nos especifica la notación, esta especie de corchetes, y satisface las siguientes propiedades. Ahorita vamos a tener 4 propiedades, pero vamos a entender primero qué es la definición. Básicamente un producto interno es una operación o una función que le aplicamos a una pareja de vectores. Obviamente estos vectores pertenecen a un espacio vectorial. Y si nosotros le aplicamos esta operación a estos vectores y además el resultado de esa operación nos da un número real, entonces decimos que es un producto interno. No todas las operaciones que nos den un número real van a ser producto interno. Debe satisfacer estas 4 condiciones o 4 propiedades, igual que en los espacios vectoriales. La definición no es tan sencilla, pero es un conjunto que satisface estas propiedades. Ahora, un producto interno es una operación que aplicamos a 2 vectores y satisface estas propiedades. Un ejemplo de un producto interno y que además vamos a utilizar mucho es el producto escalar o producto punto entre vectores. Vamos a suponer que estamos trabajando en Rn y tenemos estos 2 vectores. Si estuviéramos trabajando en R2, pues tenemos vectores de 2 componentes. Si trabajáramos en R3, vectores de 3 componentes. Por lo tanto, si trabajamos en Rn, tenemos vectores de n componentes. El producto interno o el producto punto en este caso, porque hay muchos tipos de producto interno, el que usamos nosotros, producto punto. El producto punto ya no lo ponían ahí, la notación es esta especie de llaves que honestamente desconozco cómo se llaman. Estas corchetes o llaves, porque no son como el de mayor más, son un poquito más delgados, más angostos. Entonces, el producto punto pues se realiza entre 2 vectores. En este caso vamos a realizar el producto punto del vector U por el vector V. ¿Y qué hacemos o qué operación es? Pues si tenemos estos 2 vectores, el producto punto es multiplicar una a una cada una de las componentes, es decir, U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3 más U4 por V4 y así hasta llegar al último vector, que sería UN por VN. Ese es el producto escalar. Y como vemos, pues nos daría un número real. Por ejemplo, vamos a realizar la multiplicación de, vamos a trabajar en R3. R3. Vamos a suponer que el vector U es el 1, 2, 3 y el vector V es el 5 menos 2 y 4, vamos a ponerle. Entonces, en R3, el producto punto de estos vectores, cambia la notación, a veces lo podemos ver así, producto punto, porque hay otro que es el producto cruz. Ese es así, ese es diferente, no lo vamos a ocupar. Necesitamos el producto punto, que lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. Y pues es el producto de multiplicar cada uno de los componentes, es decir, la primera componente por la primera componente. 1 por 5, más la segunda por la segunda. 2 por menos 2, más la tercera componente de uno por la tercera componente del otro. 3 por 4. El resultado de eso sería 5 menos 4, 1. 1 más 12, 13. Si me equivoqué, me dicen por favor. 13.
Entonces, si nos regresamos a la definición, es una aplicación entre el conjunto de pares de vectores. En este caso nosotros usamos solo un par, pero el producto punto lo podemos aplicar a todos los pares de vectores de R3 y cuyo resultado es un número real que satisface las siguientes propiedades. Entonces, hasta ahorita ya vimos que hacemos una operación entre dos vectores y nos da un número real. Entonces, ahora vamos a ver si verifica las cuatro condiciones. Que U por V sea igual a V por U. Este es un ejemplo, acuérdense, una demostración se realiza con casos generales, no particulares. Entonces vamos a suponer que trabajamos en R2. Si trabajamos en R2, mi vector U sería componente 1, componente 2. Y mi vector V sería componente 1, componente 2. Ya vimos que el producto punto sí me da un número real. Ahora hay que revisar estas cuatro condiciones o propiedades. La primera, si yo realizo la multiplicación de U por V, me debe dar el mismo resultado que V por U. Comprobamos, si yo hago la multiplicación del producto punto de U y V, el resultado sería U1, V1, más U2 por V2. Si yo hago el producto punto de V por U, entonces sería V1 por U1 más V2 por U2. Y como el orden de los factores no altera el producto, este es el mismo resultado que este y este es el mismo resultado que este. Entonces, por lo tanto, ahorita verificamos que el producto punto o producto escalar verifica la primera propiedad. La segunda me dice que al multiplicar alfa, nuevamente alfa se refiere a un número escalar o al número real, que el producto de alfa por el producto punto de U por V debe ser igual al resultado de multiplicar alfa por el vector U y el resultado de eso multiplicarlo por V, o también primero multiplicar alfa por V y el resultado de ese vector hacer el producto punto por U. Comprobamos. Sería multiplicar alfa por el producto punto de U por V. Ya lo teníamos. U1, V1 más U2 por V2. Y al multiplicar esos dos números por un escalar me va a dar alfa por U1, V1 más alfa por U2, V2. Y esto debería de ser igual a que si multiplico alfa por alguno de los dos vectores primero y después realizamos el producto punto. Por ejemplo, si realizamos la multiplicación de U por alfa, mi vector sería alfa U1, alfa U2. Y ese número hay que multiplicarlo. Hay que hacer un producto punto por el vector V. Y el vector V es V1, V2. Ay, lo hice arriba. Me equivoqué, muchachos. Bueno, déjenme lo corrijo. Es que en mi teléfono no veo toda la pantalla. Nada más veo dónde voy escribiendo. Ahora sí. Si realizamos la multiplicación, entonces va a ser la primera componente de este por la primera componente de este y me va a dar alfa U1, B1, más la segunda componente que sería alfa U2 por V2.
Entonces, se verifica la segunda propiedad o el segundo axioma. Vamos a revisar ahora la 3 y la 4. Vamos a ver que sí se cumplan, porque si alguna de ellas no se cumple, entonces, aunque esa operación me esté dando número real, no es un producto interno. Entonces, Me parecen mucho los primeros, ¿verdad, maestra? sí, se parecen un poco. En realidad es que sí, otra vez, Sí, sí. no hay una definición, sino más bien características o requisitos que se deben cumplir. Dime. Es que bueno, ahora, como estuve repasando lo de la primera, que de hecho también tuve por ahí dudas, pero bueno, esta es muy parecida a tanto al tercero y cuarto, ¿verdad? También de los otros. O sea, es lo mismo de la multiplicación de cada uno. Por ejemplo, alfa multiplica tanto a u por v en los tres iguales. Así podríamos corroborar, maestra, una pregunta. En esta, eh, en esta es un poquito diferente porque aquí, por ejemplo, alfa no multiplica a los dos, o sea, multiplica el producto punto o para que te dé el mismo resultado hay que multiplicar uno de ellos, ya sea u o ya sea v, pero solo uno. Ah, sí, cierto. En este caso, u, v no es tanto no es Mm. tanto como si fuera ahora sí que los vectores, sino es el producto de Ajá, los dos juntos. en este caso es la multiplicación escalar, pero para estos dos es el producto punto. Y nuevamente aquí es una multiplicación escalar, pero en estos dos es el producto punto. Ok, maestra, muchas gracias. De nada. Y la tercera propiedad me dice que si yo realizo el producto punto de una suma de vectores con un tercer vector llamado W, me va a dar el mismo resultado que si multiplico el primer vector por W más el segundo vector por W. Estos son producto punto. Entonces, lo primero, voy a hacer la suma de vectores. Entonces, la suma de U más V sería U1 más V1 en la primera componente, porque aquí estoy sumando, entonces aquí me va a dar un vector de dos componentes. Y en la segunda componente, U2 más V2. El resultado de esto lo voy a multiplicar, voy a hacer un producto punto por el vector W. El vector W sería W1, W2. El resultado de esto, si yo hago el producto punto, sería multiplicar la primera componente de ambos. Y la primera componente de ambos, pues me daría U1 más V1 por W1. Más ahora el producto de las segundas componentes, que sería U2 más V2 por W2. Y esto me debe dar el mismo resultado a que si multiplico primero por parejas, es decir, el producto punto entre U y W y luego el producto punto entre V y W. Y ya no me quedo muy centrado, pero bueno, esa es la idea. Si hago el producto punto entre U por W, el resultado sería U1, W1 más U2 por W2. Ese es el producto punto de estos de aquí. Ahora el producto punto de estos, ya me va a quedar amontonado. B1 por W1 más B2 por W2. En este caso, si yo agrupo términos, por ejemplo, todo lo que tiene W1, lo que tiene W1 es U1 más B1. Y ahora agrupamos todo lo que tiene W2. Y lo que tiene W2 es U2 y V2.
Entonces aquí tenemos, este es lo mismo que este y este es lo mismo que este. Entonces, ay, se me perdió, acá está, que este. Entonces estamos verificando que se cumple la tercera propiedad. Y pues ya por último, la cuarta, que me dice que el producto punto de un vector por el mismo siempre me va a dar un resultado que es mayor que 0. Y solamente me va a dar igual a 0 si es que U es el vector 0. ¿Por qué? Si yo hago el producto punto de U por U, el producto punto es multiplicar la primera componente por la primera componente más la segunda componente por la segunda componente. Es decir, esto me va a dar U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. Y si estoy sumando cuadrados, nunca me va a dar un número negativo. Todos se convierten en positivos. Entonces siempre me va a dar un número que sea positivo, es decir, mayor que 0. Y la única forma en la que esto me podría dar 0 es si U es igual al vector 0, es decir, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces aquí revisamos que el producto escalar o producto punto verifica estas 4 propiedades. Entonces ahora sí, nos podemos regresar a la definición. Un producto interno es una aplicación, una función o una operación entre pares de vectores cuyo resultado es un número real que vamos a denotar por esta. Vamos a usar esta notación para el producto punto y satisface estas propiedades para cualquier par de vectores, par o tercia de vectores que pertenezcan al espacio vectorial. Entonces, si hay algún vector que no cumpla esto, pues no es un producto interno. Entonces, hasta ahorita ya entendimos qué es un producto escalar y qué es un producto interno. Sí, maestra. Sí, muy bien, gracias. Maestra, Entonces, también otra manera de identificar lo que es un producto para no confundir a los otros como ambos están dentro de una coma, la diferencia es como el paréntesis, ¿no? Porque como que esta es como que está en piquito. exacto, ¿Ese piquito quiere decir que es producto? Disculpe. exactamente. Ah, perfecto. Estos paréntesis raros que les digo honestamente no sé cómo se llaman, me están representando un producto punto. Exactamente, los Perfecto. redonditos son vectores y esto me está indicando un Vectores. producto. Perfecto. Muchas gracias, maestra. ¿Se acuerdan que les decía? Es así como un mayor que, menor que, pero está más angostito. Buscaremos el nombre. Y bueno, revisamos las 4 propiedades, entonces ya sabemos que este producto escalar sí es un producto interno. Y bueno, ¿de qué me sirve un producto escalar? Pues me sirve para calcular la norma de un vector. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo el vector, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Página 4. Vamos a suponer que yo tengo el vector 2, 3 y 5. La norma o longitud de ese vector, si se llama v, entonces le vamos a poner aquí estas dos barritas como de valor absoluto. La norma o vector de v, se fijan, es la misma que usábamos también para la longitud de un número complejo, o la norma del número complejo. Entonces, en este caso sería igual a la raíz del producto punto de ese vector por el mismo. Entonces, si es este vector por este mismo, el producto punto sería 2 veces 2 más 3 veces 3 más 5 veces 5. O sea, pues todos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí me daría la raíz de 4 más 9 más 25. ¿Cuánto da eso, muchachos? 25, 34, 38, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, profe. Raíz de 38. ¿Cuánto da la raíz de 38? 6.16.
Gracias. 6.16. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando los vectores están en 2 o 3 dimensiones, es muy sencillo, se interpreta como la longitud de ese vector desde el origen hasta el punto donde se ubica el final de ese vector. Ah, ¿dónde está mi GeoGebra? Acá está. Aquí está. Vamos a suponer mi vector es 2, 3,5. Si yo lo ingreso así tal cual, 2, 3,5, lo que me va a ubicar es un punto. Un punto en este caso, pues en 3D. Ah, no me lo puso, vamos a ponerle. Quiero que esté... visible. Ay, se me juntan los menús de uno con otro. Aquí ya se me perdió para ponerlo en 3. Acá está. Acá está. Estaba fuera de foco. Ahí está. Si yo lo pongo con comas, pues me va a dar nada más un punto. Un punto no es un vector. El vector sería una línea que va desde el origen hasta ese punto. Entonces, para que GeoGebra me lo tome como vector, yo le voy a poner una letra. Me reconoce como U, V y W a los vectores. Entonces, si yo le pongo V es igual a 2, 3,5, ahora sí me genera un vector, no el punto, el vector. Entonces, un vector que va desde el origen hasta el punto 2, 3,5. Entonces, era eso lo que les ponía en las gráficas del segundo ejercicio. Aquí les está dando directamente, en el ejercicio no les da la definición del vector, les está indicando en la gráfica en dónde estaría. Entonces, ustedes nada más fíjense dónde termina y ese es el vector. Bueno, en este caso, el vector 2, 3,5, si yo calculo la longitud del vector V es 6.16. La longitud es la distancia que hay desde el origen hasta este punto. En 2 y en 3D hay una interpretación geométrica. En otros ejercicios pues ya no es tan clara, por ejemplo en matrices, pero aún así las matrices y los polinomios tendrían una longitud y la definición sería la misma, hacer la multiplicación del producto punto. Entonces, aunque ya no tenga interpretación, la definición es la misma. Entonces, aquí tenemos la longitud de un vector. Si yo, por ejemplo, mi vector fuera una matriz de, vamos a ponerle la matriz C de 2 por 2, 1, 5, 9, 3. La norma de la matriz C sería igual a la raíz de 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 9 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1, 26. 26 más 81. 87, 107. Más 9. 116. Ah, gracias. Raíz de 116. Entonces, la 10.77. 10 punto ¿qué? 97. 97. Ok, gracias. Entonces ya no tenemos una interpretación geométrica tan clara, pero como las matrices de 2 por 2 también son vectores, también se les puede calcular longitud y norma. Y bueno, ¿sí? 77 va a estar. Ah, 77, gracias. Muy bien, entonces también tienen una longitud o norma. ¿Para qué más podemos utilizar el producto escalar? Podemos usarlo también para calcular ángulos entre vectores. El ángulo entre vectores se calcula con la fórmula coseno de teta es igual al producto punto de esos dos vectores dividido entre la norma, entre el producto de la norma de ambos.
Por ejemplo, si aquí tengo el vector 2, 3,5, ya le calculamos la norma, ya para ahorrarnos pasos. Ahora vamos a poner el vector U, y el vector U vamos a decir que es el vector 2 menos 4, 3, vamos a suponer. La norma del vector U sería igual a la raíz de 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto da eso, muchachos? 6, 25, 29. Sí, raíz de 29. Ah, ok, gracias. Raíz de 29. 5.38. Revisamos con GeoGebra, 2 menos 4 y 3. Vamos a poner ahora U es igual a 2 menos 4 y 3. Ahí está, miren, cuando le ponemos, cuando los llamamos U o V, los reconoce como vectores. Si calculo la longitud de U, 5.38. Entonces sí, nos salió bien la operación. El coseno, el ángulo entre estos dos vectores sería coseno de ese ángulo va a ser igual al producto punto de ambos. Va a ser el producto punto de 2, 3, 5 por el vector 2 menos 4 y 3. Dividido entre la norma de U, y la norma de U nos dio raíz de 29, por la norma de V que nos dio raíz de 38. El producto punto va a ser 2 por 2 más 3 por menos 4 más 5 por 3. ¿7? ¿Da 7? Me falta dividir todavía. Ok, no está bien. Le ponemos 7. 7 y acá pues como las dos son raíces, ¿cuánto es 29 por 38? 1102. 1112. Entonces 7 entre raíz de 1100. No, maestra, 1102. Ah, 1102. Y todavía lo puse 2 veces. .2108. Pero me falta el coseno. 0.2108. Más bien habría que calcular arcoseno, porque si nosotros queremos eliminar este, tiene que ser con la operación opuesta, que es calcular un arcoseno. Entonces, teta es igual al arco coseno, perdón, arco coseno de eso que les había salido ahí, de 0.21. 77.82. Y ya no me cupo ahí, pero entonces lo ponemos acá. 77.82. .82. Nosotros nos vamos a verificar a GeoGebra. También hay un comando para ángulo. Bueno, instrucciones. Si nosotros estamos en el menú de 2D, nos aparecen algunos botones. Si cambiamos al de 3D, esos botones van a cambiar. Por ejemplo, en 3D, yo puedo pedir calcular el ángulo. El ángulo entre este vector y este de acá. 77.82. Entonces, podemos usar el producto punto para calcular ángulo entre vectores. Otra vez, si estamos en 2D y en 3D, la interpretación es muy clara. En otro tipo de vectores no hay una interpretación físicamente, pero se puede también calcular ángulo entre vectores. Nos va a dar un número. Si lo hacemos con matrices, también nos daría un número. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
En el corto por el momento no más. No. ¿No? Muy bien. Y bueno, ¿para qué podemos usar un ángulo entre vectores? Para determinar si estos vectores son perpendiculares, porque es mucho más fácil trabajar con bases que tengan vectores perpendiculares entre sí. Si yo tomo dos vectores y estos vectores son perpendiculares, vamos a suponer que aquí tengo el vector U y acá tengo el vector V. Si esos vectores son perpendiculares, este ángulo es de 90 grados. ¿Cuánto da el coseno de 90? ¿Cero? 0, muy bien. Entonces, cuando dos vectores son perpendiculares entre sí, al calcular el producto punto de estos, me va a dar 0. Entonces, como el coseno de 90 es 0, entonces cuando yo haga el producto punto de U por V o de V por U, da lo mismo, el resultado de esto va a dar 0. Y eso me está indicando que esos dos vectores son perpendiculares entre sí. ¿Cómo lo usamos? Pues para verificar si dos bases son perpendiculares u ortogonales. Una base es ortogonal cuando todas las parejas de vectores que se forman son ortogonales o perpendiculares entre sí. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que esa es mi base 1. Entonces, este es vector 1, vector 2 y mi vector 3. Para que esta base sea ortogonal, estos deben ser perpendiculares. Estos deben ser perpendiculares entre sí. ¿Y cuál me falta con cuál? El 1 con el 2, el 1 con el 3. Estos deben ser perpendiculares entre sí. Todas las parejas que se formen deben ser perpendiculares entre sí. Si yo tuviera 5 vectores, pues entonces voy a ir de 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Todas las parejas que se formen deben ser perpendiculares. ¿Y cómo comprobamos que son perpendiculares u ortogonales? Pues calculando el producto punto. Aquí, por ejemplo, si hago el producto de U1 por U2, pues es muy claro. El resultado sería 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. Más 0 por 1, 0. Más 0 por 0, 0. El 1 con el 3 sería 1 por 0, 0. Más 0 por 0, 0. Más 0 por 1. Estoy enlistando y deben ser sumados. 0. Y me falta el 2 con el 3. El 2 con el 3 es 0 por 0, 0, más 1 por 0, más 0 por 1. Y si nosotros graficamos esto, vamos a borrar. Si yo grafico el vector, llamémosle vector 1. Luego el vector 2. Le llamé U, ¿verdad? Bueno, no importa. El vector 2 es 0, 1, 0. Y luego el vector 3, que es el 0, 0, 1. Ahí está, están muy chiquititos, pero aquí están mis vectores. Son perpendiculares entre sí.
Son las únicas bases ortogonales que existen. No, en realidad puedo tener muchas. Cierro esto porque ya se me trabó. Y abro otra. Tengo aquí otro ejemplo de una base que es ortogonal entre sí. Vamos a llamarle a este V1, V2 y V3. Comprobamos nuevamente el producto punto entre el 1 y el 2. El resultado sería 1 por 5 más 3 por menos 1 más 1 por 3. El resultado es 5, 1 por, a ver, ¿en qué me equivoqué? 1, 3, 1. Déjenme ver, se me hace que no era esa y ya la cambié. 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 1, 2. Sí, muchachos, ya le moví y esa no es perpendicular. 5, 3 y 3. Bueno, solo que cambiamos este, pero se... Sí, esta ya no va a ser perpendicular. Cinco menos 3. Uno, 3, 1, 5 menos 1 y 3. Sí, no, esta ya no es perpendicular. Entonces esta ya no la voy a poder usar. Y de aquí a que me invente una que sí tenga bases perpendiculares, pues la vamos a dejar así. No es cierto, sí necesito una perpendicular, entonces sí la voy a generar. Vamos a quitar esta. Aquí vamos a poner una base 2 que tiene los vectores 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0. Este sería el vector U1. Mi vector 2 sería menos raíz de 2 sobre 6, raíz de 2 sobre 6 y 2 raíz de 2 sobre 3. Este es mi vector 2. Y mi tercer vector sería 2 sobre 3 menos 2 sobre 3 y 1/3. Este es el vector 3. Y aquí está.
Comprobamos que esta base sea ortogonal haciendo el producto de el vector 1 por el vector 2. Y el producto punto de esto sería 1 sobre raíz de 2. Ahora sí me ayudan. Raíz de 2 por menos 2 sobre 6 más 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre 6. Más 0 por, bueno, ya nada más por indicar, 2 raíz de 2 sobre 3. El resultado de este es menos 1/6. Y del otro es más 1/6. Entonces, verificamos que el 1 y el 2 sí son ortogonales o perpendiculares entre sí. Revisamos el 1 con el 3. Y sería 1 sobre raíz de 2 por 2/3 más 1 sobre raíz de 2 por menos 2/3 más 0 por, pues ya nada más para indicar, 1/3. El resultado de eso son raíz de 2 sobre 3 más, bueno, esa va a quedar negativa también, raíz de 2 sobre 3 más 0, pues el resultado es 0. Con eso comprobamos que entre el 1 y el 3 son ortogonales entre sí. Por último, me falta el 2 con el 3. Es igual a menos raíz de 2 sobre 6 por 2/3 más, no es cierto, raíz de 2 sobre 6 por menos 2/3 más 2 raíz de 2 sobre 3 por 1/3. Y aquí tengo menos 2 raíz de 2 sobre 18 menos 2 raíz de 2 sobre 18 más 2 raíz de 2 sobre 9. Y bueno, este me va a dar 2 raíz de 2 sobre 9, entonces, y con signo negativo, entonces este también me da 0. Y con eso comprobamos que todas las parejas que se forman son perpendiculares entre sí. Entonces, con esto concluimos que sí es una base ortogonal. Si una de esas parejas no cumple la condición, entonces ya no es ortogonal. Esta es una base ortogonal y bueno, esta también fue muy sencillo comprobarla, pero es una base ortogonal. Si nosotros graficamos estos vectores, vamos a ponerlo, el vector 1 es igual a 1 entre raíz de 2
El otro es 1 entre raíz de 2 y 0. El otro vector es igual a menos raíz de 2 entre 6 y 2 raíz de 2 entre 3. Mi tercer vector es igual a 2 entre 3 menos 2 entre 3 y 1 entre 3. Aquí está. No están exactamente en los ejes, pero son ortogonales entre sí. Si compruebo el ángulo entre dos vectores, el ángulo entre este y este, 90. El ángulo entre esta y esta son 90. Y el ángulo entre, entre este y este, ya, son 90 también. Todas las parejas de vectores que se formen deben ser perpendiculares entre sí para que se considere una base ortogonal. ¿Alguna pregunta? Y ya se trabó otra vez. Por el momento no, maestra. Solo que en sí todo tiene que tener, al momento de hacer pues, la multiplicación es 0, ¿verdad? Sí. Ya cuando uno ya no se considera como base ortogonal. ¿Y qué implica esa base ortogonal, maestra? ¿Qué significado tiene? Cuando tú tienes, cuando tú compruebas que un conjunto de vectores son ortogonales entre sí, ya no necesitas revisar si es base o no, porque el hecho de que sean ortogonales ya es una prueba de que es una base. Ok, muchas gracias, maestra. De nada. Entonces, ¿dónde andamos? Acá. Entonces ya tenemos una base ortogonal. Ahora, una base una base ortonormal es aquella base que es ortogonal y que además la longitud o la norma de todos sus vectores es 1. Si además de ser perpendicular entre sí, todos los vectores que forman esa base tienen una longitud de 1, forman una base ortogonal. Iba a trabajar con esta, pero si ya no es una base, entonces vamos a trabajar con otra. Vamos a poner esta. Este es en R4. Si es en R4, debería de tener 4 vectores. Tenemos el 2,3,2 menos 2. 1,001 menos 1, 0, 2, 1 menos 1, 2 menos 1 y 1. La acabo de encontrar, si no la hubiera puesto hace rato. Esta es una base
y es ortogonal. Esta GeoGebra. Aquí está, graficamos los vectores. Es igual a 2, 3, 2 menos 2. El otro vector. 1, 0. ¿No le faltó ahí un número, maestra? El menos, caray. Sí, le puse según yo los 4, pero lo ponemos otra vez. No los puse bien tal vez. B1. Gracias. B1 es igual a... Es que luego se me pasan las comas. 2, 3, 2, menos 2. Pero le puse llaves. Ahora. Es que ya no me lo puedo representar en 3D. Pues sí, pues ya no me lo... Como le estoy poniendo que sube, le estoy diciendo que es un vector. Pero como le estoy poniendo 4 dimensiones y no, pues no hay gráfica de 4D, entonces por eso me le quita la última componente. Lo que quería hacer era, para no revisar que fueran ortogonales entre sí todos, verlos gráficamente, pero obviamente no se va a poder. Entonces, esta ya es una base ortogonal. Todos los vectores forman parejas perpendiculares. Si quieren podemos comprobar nada más una. Las otras las omitimos. Me lo robé del libro, entonces sí es ortogonal. Hacemos la prueba con el B1 y el B2. Entonces tendríamos 2 por 1 más 3 por 0 más 2 por 0 menos 2 por 1. Entonces tenemos más 2 y menos 2. 2 más 0 más 0 menos 2 es igual a 0. Entonces todas las parejas son ortogonales entre sí, pero no son ortonormales. ¿Qué significa que sea ortonormal? Que son perpendiculares entre sí y además la longitud de cada vector es 1. En este caso no. Si nosotros calculamos la norma del vector 1, es igual a la raíz de 2 al cuadrado más 9 al cuadrado más 2 al cuadrado, necesito 9 al cuadrado, más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 12, 21. Me dicen si sí da eso. La norma del vector 2 es raíz de 2. Maestra, a mí me dio 13. 13. Sí. Este es Más 4. bien 15, ¿no? Porque es 2 al cuadrado, es el 2 al cuadrado, pues se queda como positivo. Son 4 por 3, 12. No, espere. No, sí son 21, maestra. ¿Sí? Muy Se me bien. olvidó elevar el 3 al cuadrado. Ok. Muy bien. Entonces, Maestra, algo que le iba a preguntar también. Cuando se hace lo de los vectores también, ¿todo es al cuadrado? ¿cuál la norma? Sí. Ujú. Sí, porque Ok. la norma, por definición, es el producto punto de ese vector por el mismo, acuérdense. Ok, maestra, muchas gracias. Nada. Entonces, la norma del vector 3 sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado.
Esto es 4, 6. Raíz de 6. Y la norma del vector 4 es raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1, 2, 3, 7, raíz de 7. Entonces, esta es una base ortonormal, pero no es ortogonal. Digo, es una base ortogonal, pero no es ortonormal. Para que fuera ortonormal, la norma de cada vector debería de ser 1. Cuando dicen norma en espacios vectoriales se refieren a la unidad o a un 1. Normal es de una unidad. Entonces, aquí le ponemos es una base ortogonal. Es decir, ya se comprueba que todas son perpendiculares entre sí, pero no es ortonormal. Vamos a poner no es una base ortonormal. Sin embargo, como ya es ortogonal, podemos hacer una base que sea ortonormal, haciendo que, dividiendo cada vector entre la norma. Es decir, vamos a generar una nueva base. Vamos a llamarle S2. Y S2 es igual a, dividimos todo este vector entre la norma, entre raíz de 21, entonces sería 2 entre raíz de 21, 3 entre raíz de 21, 2 entre raíz de 21 y menos 2 entre raíz de 21. Ahí estaría mi primer vector. Mi segundo vector sería 1 entre raíz de 2, 0, 0, 1 entre raíz de 2, menos 1 entre, ese es el vector 3, entre raíz de 6, 0, 2 entre raíz de 6, cada vector entre su norma, 1 entre raíz de 6, menos 1, ese es es el vector 4 entre raíz de 7. 2 entre raíz de 7, menos 1 entre raíz de 7, 1 entre raíz de... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Entre raíz de 7. Esta base, pues como la dirección es la misma que tenían estos vectores, siguen siendo perpendiculares entre sí. Pero ahora si yo calculo la norma de cualquiera de estos vectores, vamos a tomar, si quieren, este que no está ni tan difícil ni tan sencillo. Estos son V, a estos vamos a llamarles U. Si calculamos la norma de U3, sería la raíz cuadrada de menos 1 sobre raíz de 6 al cuadrado. Bueno, si ya lo elevamos de una vez al cuadrado, nos quedaría 1 arriba, 6 abajo, más 0, más 4 sextos, más 1 al cuadrado y raíz de 6 al cuadrado, 6.
raíz de 6/6. 1. Ahora sí, todos estos vectores son perpendiculares entre sí y además la norma de cada uno es igual a 1, por lo tanto, ahora esta es una base ortonormal. Ortonormal, que significa que es perpendicular entre sí y que todos los vectores tienen una longitud de 1. Entonces podemos partir de una base que ya es ortogonal y hacerla ortonormal. ¿Cómo? Pues normalizando todos los vectores. ¿Cómo los normalizamos? Dividiendo cada vector entre su norma. Entonces, si tomamos un vector y lo dividimos entre su norma, va a tener una longitud de 1. Siempre. Que fue lo que hicimos aquí. Tomamos cada vector y lo dividimos entre su norma para que tuviéramos vectores normales, es decir, de longitud 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestra, solamente se transformó ahora sí que una base que no es bueno, que no es ortonormal, perdón, maestra, a volverla, ¿verdad? Nomás Sí. dividiéndolo entre lo que es V. Exacto. La norma del vector ya era ortogonal, pero los vectores tenían diferente longitud. En el momento en que normalizamos cada vector, es decir, lo dividimos entre su norma, obtenemos ahora sí puros vectores de longitud 1 y con eso ya obtenemos una base ortonormal. Y bueno, sí, vamos a alcanzar. No, esto no lo ocupamos. Entonces, podemos tomar una base que ya es ortogonal y normalizarla y obtenemos una base ortonormal. Sin embargo, podemos tener bases que no son perpendiculares entre sí y formar una base ortonormal. Eso se conoce con el nombre de ortonormalización. Ya no solo la vamos a normalizar, es decir, partimos de una que ni era perpendicular ni tenía vectores de longitud 1 y la vamos a ortonormalizar. Entonces vamos a terminar con una base que tiene vectores perpendiculares entre sí y además esos vectores tienen una longitud de 1. Entonces ese proceso se conoce con el nombre de ortonormalización o proceso de Gram-Schmidt. ¿Y en qué consiste? Partimos de una base del tamaño que sea, tamaño de una base de K vectores. Sabemos que es base del espacio vectorial, es decir, eso ya lo hemos comprobado. Sí es una base, nada más que no es normal ni de longitud 1. Y vamos a generar una serie de vectores. Este proceso es secuencial. Vamos a generar nuevos vectores. A estos nuevos vectores les vamos a llamar W1. Entonces W1 va a ser igual al vector 1 de la base original. Luego, el nuevo vector 2 va a ser igual al vector 2 menos el producto punto entre el vector 2 y W1, es decir, ya debemos tener W1, dividido entre el producto punto del vector 1 o lo que es el producto punto del vector W1. Todo esto, pues como este nos va a dar un escalar y este nos va a dar otro escalar, se multiplica por este vector. Entonces el resultado de esto va a ser un vector que vamos a restar a este. Cuando tengamos el vector W1 y el vector W2, podemos calcular el vector W3 y será igual a B3 menos el producto punto de estos entre el producto punto de estos multiplicado por W1 menos
este producto punto del 3 por el 2 entre el 2 por el 2 y multiplicado por W2. Esto nos da un vector, esto nos da otro vector y lo restamos con este. Y si tuviéramos K o N vectores, haríamos esto con cada uno. Obviamente, primero calculamos el 1, luego el 2, luego el 3, porque los vamos a ir necesitando. Y vamos haciendo esto con todos los vectores que tengamos. Cuando hagamos eso, vamos a obtener una nueva base. Esta no era ortogonal, pero esta nueva base sí va a tener vectores perpendiculares entre sí. Van a ser perpendiculares, pero todavía nos faltaría el proceso de normalización. ¿Cómo hacemos eso? Pues cuando ya tengamos todos esos vectores, dividimos cada vector entre su norma. Y entonces cuando hagamos esto, habremos obtenido una base que es ortogonal y además con vectores de longitud 1, por lo tanto es una base ortonormal para el espacio vectorial que nosotros estemos trabajando en ese momento. Un ejemplo. Vamos a trabajar con esta base 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 2, 0 y 1. Esta base ya comprobamos que sí es base para el espacio vectorial. ¿Qué espacio vectorial estaríamos trabajando con esta base? R3. Estamos en R3. Muy bien, si estamos en R3, cualquier base debería de tener 3 vectores. Por eso nosotros vamos a generar estos nuevos vectores W, 1, 2 y 3. Y estos vectores, cuando los obtengamos, van a ser solamente perpendiculares entre sí. Entonces, vamos a ponerle... Este es V1, V2 y V3. Entonces, primero obtenemos el vector W1. El W1 es simplemente el B1, o sea, el 1, 2, 3. Para obtener el W2, necesitamos tomar el vector B2, 0, 1, 2, y le vamos a restar el producto punto del vector B2, 0, 1, 2, por el W1, que es el 1, 2, 3. Y este producto punto lo dividimos entre el producto punto del W1 por W1. 1, 2, 3 por 1, 2, 3. Esto nos va a dar una escalar arriba, una escalar abajo, y eso lo vamos a multiplicar por el vector W1. Y el vector W1 era el 1, 2, 3. Y pues vamos a empezar a hacer operaciones. Es el 0, 1, 2, menos, si hacemos arriba el producto punto, tenemos que multiplicar 0 por 1, más 1 por 2, más 2 por 3. Y abajo tenemos que hacer 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y esto se multiplica por el vector 1, 2, 3. Creo que aquí ya no me va a caber. Vamos a ponerlo acá abajo. Entonces este vector W2 es igual a 0, 1, 2, menos. ¿Arriba qué número me dio? 2 y 6, 8.
Y abajo 14. 9, 13, 14, sí. 8 sobre 14 por 1, 2, 3. O sea que es el vector 0, 1 y 2. Y le vamos a restar el vector 8 sobre 14. 16 sobre 14, 8 sobre 7. Y 8 sobre... pues este también. Este me da 4. Este lo podemos simplificar. 4 sobre 7. 8 sobre 7 menos 24 sobre 14. Nos lo estamos dejando todo como positivo. 24, 12 séptimos. Ahora sí, hacemos la resta de 0 menos 4 séptimos. Menos 4 séptimos. 1 menos 8 séptimos. Menos 1 séptimo. Me dicen si me equivoco. Y 2 enteros menos 12 séptimos. Son 14 menos 12, 2 séptimos. Ese es el vector 2. Llevamos el W1. El W2. Me falta el W3. ¿Dónde voy? Aquí. No, abajo. W3. W3 sería el vector 3. Menos el producto punto del B3 por el W1. B3 es menos 2, 0 y 1. Por el W1, que era 1, 2, 3. Entre el producto punto del W1 por el W1. Que ese ya lo habíamos... Bueno, ya, lo dejo indicado. 1, 2, 3 por el 1, 2, 3. Y eso lo vamos a multiplicar por el vector W1, 1, 2, 3. Menos, a este también le vamos a restar el B3. 2, 0, 1. Por el W2. El W2 nos salió menos 4 séptimos, menos 1 séptimo y 2 séptimos. Y eso se divide entre el producto punto de W2 por W2. Menos 4 séptimos, menos 1 séptimo y 2 séptimos. Menos 4 séptimos, menos 1 séptimo y 2 séptimos. Y este cociente se va a multiplicar por el W2 menos 4 séptimos, menos 1 séptimo y 2 séptimos. Producto punto, producto punto, producto punto, ok. Muy bien. Entonces aquí voy a tener que esto lo dejamos, esto va a ser hasta el final, menos 2, 0 y 1. Y le vamos a restar el producto punto de estos.
¿Dónde voy? Bueno, aquí ya no sé si me vaya a caber, pero bueno. Sería menos 2 por 1 más 0 por 2 más 1 por 3. Entre, este ya lo teníamos calculado. Este nos había dado 14. Y esto se multiplica por el 1, 2, 3. Menos, acá el producto punto van a ser... Lo hago de una vez, solo, no, lo dejo indicado en el otro también. Menos 2 por menos 4 séptimos. Más 0 por menos 1 séptimo. Más 1 por 2 séptimos. Y abajo, si realizamos la multiplicación, es menos por menos, 16 sobre 49, más 1 sobre 49, más 4 sobre 49. Y esto se va a multiplicar por menos 4 séptimos, menos 1 séptimo y 2 séptimos. Si escribo en una parte donde ya no vean, me dicen. Menos 2, 0 y 1. Y acá, ¿cuánto me quedó? Menos 2. Menos 2 más 3 me da 1 positivo. 1 positivo por menos, ya me quedó menos 1 sobre 14. O sea que menos 1 sobre 14 voy a tener 1, 2 y 3. Todos se dividen sobre 14. Menos. Acá me ayudan con esta operación. Menos 2 por menos 4 séptimos. 8 séptimos más 2 séptimos son 10 séptimos. No nos van a salir. 10 séptimos entre 21 sobre 49. 490 entre 147 se puede simplificar. 7. Sí, ¿Cuánto da? 10 tercios, ¿no? Ah, no sé, 10. Ah, ok. Sí ¿Tercios? es, ajá, sí es 490 entre 147, profa. Sí. Ah, sí, 10 tercios. Ah, muy bien. Entonces, el resultado de todo esto son menos 10 tercios que multiplican a menos 4 séptimos, menos 1 séptimo, 2 séptimos, y esto es igual a hago primero 2 o de una vez las 3. No, pues ya de una vez las 3. Menos 2, 0 y 1, menos 1 sobre 14, 2 sobre 14, 3 sobre 14, menos menos 40. Mejor la dejamos como positiva. De una vez ya. Menos por menos me va a quedar positiva. 40 sobre 21
10 sobre 21 menos 20 sobre 21. Ahora sí. Menos 2 menos 1 sobre 14 más 40 sobre 21. Me da menos un sexto. Gracias. Menos un sexto. Y luego 0 menos 2 sobre 14 más 10 sobre 21. Me da un tercio. Y 1 menos 3 sobre 14 menos 20 sobre 21. Menos un sexto. Menos un sexto. Ahí está. Entonces ya tenemos W3. A ver si ya me abrió GeoGebra. Muy bien. Originalmente teníamos una base, miren, era U1 es igual a 1, 2, 3. U2 es igual a 0, 1, 2. U3 es igual a menos 2, 0 y 1. Es una base, sin embargo, los vectores no son perpendiculares entre sí, incluso casi están paralelos, no son perpendiculares entre sí, pero sí forman una base. Con estos vectores nosotros obtuvimos una nueva base. ¿Dónde está? W1. W1 es igual a 1, 2, 3. W2 es igual a, ¿qué quedó? W2 es igual a menos 4 séptimos menos un séptimo. Ay. Y 2 séptimos. W3 es igual a menos un sexto. ¿Dónde voy? Un tercio. Y menos un sexto. Ahí está. Bueno, uno de ellos está muy chiquitito. Pero ahora tenemos una base con vectores que sí son perpendiculares entre sí. Si calculamos el ángulo entre este y este, son 90. Si calculamos el ángulo entre este y este, son 90. Y si calculamos el ángulo entre este y este, son 90. Partimos de una base que no era perpendicular y ahora obtuvimos una base que ya es ortogonal. Todos estos vectores son ortogonales entre sí. Para tener una base ortonormal nos faltaría normalizar estos vectores. Entonces, si ya tenemos los vectores, ya nada más hay que normalizarlos. Entonces, mi nuevo vector va a ser el vector W1
que era el 1, 2, 3, dividido entre la norma. La norma va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ay, ¿por qué me quedo tan chiquito? Entre 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1, 2, 3. 9, 13, 14, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. 1 entre raíz de 14, 2 entre raíz de 14 y 3 entre raíz de 14. Acá vamos a tener un nuevo vector que vamos a formar con el W1, que era menos 4 séptimos, menos 1 séptimo y 2 séptimos. Y este vector lo dividimos entre la norma de este vector, que sería 16 sobre 49 más 1 sobre 49 más 4 sobre 49. ¿Cuánto da eso? Raíz de 21 sobre 7. Lo de abajo, pues, lo de la pura raíz. Raíz de 21 sobre 7. sobre 7. Y acá seguimos teniendo el vector menos 4 sobre 7, menos 1 sobre 7 y 2 sobre 7. Entonces el resultado va a ser menos 4 sobre raíz de 21 menos 1 sobre raíz de 21 y 2 entre raíz de 21. Y finalmente, bueno, aquí le puse K, pero debería ser el 3 porque tenemos 3 vectores. Menos 1 sexto, menos 1 séptimo, menos 1 sexto, dividido entre la norma de este mismo. Y la norma va a ser 1 sobre 36 menos 1 sobre... Ahí eran séptimos, no, ¿verdad? Me equivoqué. Menos 1 sexto, 1 tercio y menos 1 sexto. Este es tercio. Era 1 tercio. ¿Cuánto da eso? Son 4, 6.
6 sobre 6 raíz de un sexto. Uno sobre raíz de 6. ¿Me dicen cuánto les da? Porque yo lo estoy Un calculando. sexto. Un sexto sin la raíz. En la raíz nuestra sí, es en la raíz de un sexto. Ah, Raíz de un sexto. todo raíz de un sexto. Sí, todo raíz de un sexto. Lo de abajo nada más. Ok, raíz de 1 y raíz de 6. Entonces, acá esta nos quedaría como menos un sexto entre 1 entre raíz de 6. Menos, me quedaría menos. Menos 1 sobre 6 raíz de 6. Raíz de 6. No, nada más así raíz de 6, ¿no? Que Ah, tendríamos. sí, sí, sí. Ujú. Sí, 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 sí. Y luego es menos también. Ese sería menos un tercio. Menos raíz de 6 sobre 3. Ok, gracias. Y pues el otro también nos va a dar menos. ¿Los 3 eran negativos? No, el 3 era positivo. Bueno, ahorita lo corrijo. Este ya lo había copiado, pero lo copié mal. Entonces, esta es positiva. Este es positivo. Este es positivo. Y entonces con esto nosotros tenemos una nueva base que es perpendicular y además es ortogonal. Entonces, por ejemplo, teníamos, estas se llaman U, bueno, yo tengo ocupada la U, le vamos a llamar V. V1 es igual a W1 dividido entre su norma. La norma era raíz de 14. Este segundo vector es igual a W2, el que ya era ortogonal, y lo dividimos entre la norma. La norma de este segundo era raíz de 21 entre 49. Y el 3 es igual al W3 dividido entre la norma, que era SQRT, raíz cuadrada de un sexto. Aquí está. Y entonces convertí primero los vectores a ortogonales, que eran los negros. Y obtuve, vamos a quitarlos todos, estos nuevos 3 vectores, B1, B2, B3. Que además de ser ortogonales entre sí, tienen una longitud de 1. Podemos comprobarlo con cualquiera. La longitud del vector B1 es 1, la del B2 es 1 y la del B3 es 1. Entonces partimos de una base que no era ortogonal ni ortonormal.
usamos el proceso de Gram-Schmidt y ahora obtenemos, ya no me dejo moverla, ya se trabó otra vez, y obtuvimos una base que es ortogonal y además de longitud 1, por lo tanto, esta es una base ortonormal. Ese es otro método, ¿verdad? Para obtener ambas. No, más bien es el mismo, es como la continuación, pues, Ah, ok. porque aquí No, sí, está la... ese y el abajo. anterior Ujú, es el Gram-Schmidt, pero los ajá. primeros dos también obtuvo ortonormal, ¿no? En los Ah, lo que primeros pasa dos. es que en el ejemplo anterior, cambié de Jamboard porque no sabía si me iba a alcanzar el tiempo. En este de acá, esta base Ujú. ya era ortogonal, nada más la Ya era un hecho. normalicé. Ya nada más la normalicé, pero esta no era ni ortogonal, ni normal, ni nada. Entonces parto de una base cualquiera, primero la hago ortogonal, estos W ya son ortogonales entre sí. Y luego Ok. tomo esos W, estos son los W, W1, W2 y W3. Tomo esos W y los normalizo y entonces ya obtengo una base que es ortonormal, es decir, es ortogonal y la longitud de sus vectores es 1. Ah, ok, perfecto, maestra. Muchas gracias ya. De nada. Pichi.